En este video explicaremos el funcionamiento de un control de posición para un motor de corriente continua realizado para la materia de control clásico por alumnos de la carrera en Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería, Campus Mexicali, perteneciente a la Universidad Autónoma de Baja California. Nuestro proyecto consistió de una parte software y una parte de hardware. Para el hardware utilizamos tres elementos principales: una placa Arduino Uno, un motor con encoder incluido y un motor driver basado en el puente HL298. El software lo desarrollamos con el IDE de Arduino y es el que nos permite establecer el control del motor. A continuación explicaremos el código. Lo primero es la declaración de variables. En este caso tenemos la variable ángulo ordenado, que es donde se guardará el ángulo que queremos que el motor se posicione. Tenemos una variable llamada incoming byte, que se utilizará para la lectura serial, que explicaré adelante. Una variable llamada contador para los pulsos emitidos por el encoder. Una variable error, una variable ángulo actual, una variable llamada PWM, una variable llamada bandera, y estas dos variables X y Y, que están declaradas inmediatamente para utilizarla como los pines de control de giro. Tenemos las variables de tiempo, tiempo pasado, tiempo, evaluación tiempo, las variables A y B, y las variables estado y estado pasado. En el void setup inicializamos la comunicación serial y declaramos para qué se utilizarán los pines. Declaramos que el pin 2 y 3 son entradas, ya que ahí conectaremos el canal A y B del encoder respectivamente. Si recuerdan, ya habíamos declarado con valores X y Y, y en este caso solo decimos que se declaran como salidas esos pines, que se conectarán a los pines X al IN1 y Y al IN2 del motor driver. Declaramos el pin 11, que es una salida habilitada como PWM en la placa de Arduino, como una salida, y se conectará al pin ENA del motor driver. En caso de utilizar el ENB del motor driver, deben utilizar para X y Y las entradas IN3 e IN4 respectivamente, que son las que controlan esa parte del motor driver. Tenemos la función attach interrupt, que lo que hace es generar una interrupción de software cada que detecta un cambio. En este caso, esta función está siguiendo los parámetros declarados en la documentación de Arduino, y nosotros incluimos la función aChange y bChange, que detectan los cambios de flanco del encoder. Inicializamos tiempo pasado como microsegundos y declaramos que el canal A va a ser la lectura digital de 2 y el canal B va a ser la lectura digital de 3, como habíamos establecido anteriormente. Y declaramos los estados posibles que puede haber entre los dos canales. Si recuerdan, el encoder arroja esta señal: el canal A, el canal B, que están desfasadas. Entonces, por lo tanto, podemos decir que siempre va a haber cuatro estados presentes. El estado 1, que le llamo cuando A está alto y B alto. El estado 2, que es cuando A es alto y B es bajo. El estado 3, cuando ambos están en estado bajo.
y el estado 4 cuando A es alto y B es alto. Si lo queremos representar en esta gráfica, tenemos que el estado 1 es cuando ambos están altos, se encontraría aquí. Este es el estado 1. El estado 2, cuando A es alto pero B es bajo, estaría aquí. Este sería el 2. El estado 3, que es ambos están en nivel bajo, estaría aquí. Parte 3. Y el estado 4, que A es bajo y B está en estado alto, estaría aquí. Podemos ver que esa secuencia se va a repetir durante toda la lectura del encoder. Siempre va a haber uno de esos estados presentes. Ahora, en el void loop, que es lo que se va a ejecutar del programa constantemente durante el microcontrolador, declaramos la variable tiempo igual en microsegundos y evaluación tiempo como el tiempo menos el tiempo pasado. Ahora viene lo que es la comunicación serial del Arduino. Aquí tuvimos varios problemas porque no podíamos leer más que un solo dígito enviado por el puerto serial a la placa de Arduino. Revisando la documentación disponible para Arduino en su página Playground, encontramos que se puede implementar este bucle que nos permite capturar más de un número para la comunicación serial. La función que realiza es, primero pregunta si hay algo en el serial. De haber algo, el valor anterior que tiene la variable, en este caso para nosotros es el ángulo ordenado, la base 0 la descarta, y mientras está en 1, aquí entra en un ciclo. La variable incoming byte va a ser lo que lea en el serial. Este ciclo no se puede romper a menos de que la variable incoming byte detecte un salto de línea. En este caso, para que esto funcione, el monitor serial de Arduino debe estar habilitado como nueva línea. De no ser así, nunca se sale de ese ciclo y ahí se permanece. En cuanto detecta el cambio de línea, multiplica order angle por 10. Lo que hace es desplazar el decimal hacia la izquierda, y luego convertimos incoming byte desde ASCII a un valor entero. Al valor de incoming byte se le resta 48 y se le suma el decimal. Eso nos da ya order angle, el ángulo ordenado en valor entero que podemos manejar. Después tenemos el ángulo actual. Lo que tenemos es utilizar la función map y, tomando el contador que cuenta los pulsos emitidos, bueno, los cambios emitidos por el encoder, establecemos una relación que nos permite obtener la cantidad de pulsos a grados. En este caso, la función map debe ser la variable que se va a mapear un primer nivel bajo, un nivel alto, el segundo nivel bajo y el segundo nivel alto. La variable de salida se encuentra en relación al nivel bajo y alto que se encuentran en el extremo, los segundos límites. Ahora implementamos lo que es el bucle de control, enlazo cerrado. Al decir es una retroalimentación del error, por lo tanto decimos que el error es igual al absoluto del ángulo ordenado menos el ángulo actual. Con eso tenemos un cálculo de error, y lo que hacemos es que a la variable PWM le asignamos el valor del mapeo del error de entre 0 y 360, que es el límite inferior y superior número 1, a 0 y 255,
lo que indica que la salida de PWM se encontrará entre el valor de 0 y 255, mientras el error esté de 0 a 360. Ahora imprimimos en la salida 11 el valor actual de PWM. Si el ángulo ordenado es mayor al ángulo actual, el motor debe girar hacia la derecha y transformamos la bandera a 1. De no ser así, debe girar hacia la izquierda el motor. Esto lo único que hace es indicar el giro hacia donde debe girar el motor para que el error se vaya reduciendo. En realidad el control se realiza en esta parte del programa, que es la retroalimentación. Si nos damos cuenta por los valores que tiene aquí, entre más grande sea el error, saldrá con más valor la variable PWM. Cuando tiende a 0 el error, la variable PWM tiende a 0 también por los límites establecidos de la función mapeo. Después verificamos que el tiempo de evaluación sea mayor a 1.000.000. Recuerden que estamos en microsegundos, o sea, 1 segundo. E imprime el ángulo deseado, el ángulo actual, el valor de PWM, y si la bandera fue 1, hacia dónde se encuentra girando, en este caso en manecillas del reloj o contra las manecillas del reloj, y actualizamos la variable tiempo pasado. Ahora tenemos la función aChange, que detecta el cambio de flanco del canal A del encoder. Como podemos ver, la declaración es similar, más bien es igual a la declaración pasada de los estados. Solo cambia que aquí en el voice setup declaramos como estado pasado y en la función los declaramos como estado, o sea, el estado presente, el estado actual, como lo quieran llamar. Pero sí, es lo mismo, sigue estando en la misma posición. Cuando ambos están altos, el estado es 1. Cuando está A alto, B bajo, el estado es 2. Ambos en estado bajo, el estado es 3. Y cuando A es bajo y B alto, el estado es 4. Ahora lo único que hacemos es un switch case de la variable estado, que es la que está leyendo actualmente, y lo comparamos con el estado pasado. En este caso, cuando el estado actual es 1, si el estado pasado es 2, el contador se debe decrementar o debe reducirse. Si el estado pasado es 4, el contador debe sumar. ¿Por qué? Porque recuerden que el estado 1 significa que ambos son altos, está aquí. El estado 2 significa que A es alto y B es bajo, está aquí. Y el estado 4 significa que A es bajo y B es alto, está aquí. Por lo cual, si estamos actualmente en el estado 1 y de ahí pasamos al estado 4, significa que estamos avanzando hacia la derecha, por eso suma. Si pasa al estado 2, significa que estamos avanzando hacia la izquierda, por eso resta. Hacemos la misma comparación cuando el estado es 2. Si el estado pasado fue 1 y el estado actual fue 2, sabemos que de 1 nos movimos a 2, por lo tanto se suma el contador. Si el estado es 3, si el estado actual es 2 y el estado pasado fue 3, sabemos que nos movimos hacia el otro lado y por lo tanto se decrementa el contador. Como el estado actual es 2
que es este, A alto, B bajo, si el estado pasado es 1, quiere decir que estamos avanzando hacia esta dirección. Por lo tanto, sumamos el contador. Si el estado pasado es 3, cuando ambos son bajos, quiere decir que estamos avanzando en la dirección contraria. Y por lo tanto restamos el contador. Y así se repite. Ahora cuando el estado actual es 3, si el estado pasado fue 2, debemos aumentar el contador. Si el estado pasado fue 4, debemos decrementarlo. En este caso no utilizamos case 4 porque al ser solo esos 4 estados podemos utilizar el default como cuando se encuentra en el estado 4, ya que no está en ninguno de los 3 anteriores. Sabemos que si actualmente está en el estado 4 y el estado pasado fue 1, debemos decrementar el contador. Si el estado actual es 4 y el estado pasado fue 3, lo debemos aumentar. Después actualizamos la variable estado pasado con la variable estado para que se pueda realizar la suma de cada vez que se generen los estados. Y es lo que realiza la función aChange. Cuando cambian los flancos en la parte del encoder. La función bchange realiza lo mismo, solo que lo hacemos para detectar los flancos en B, pero realmente es la misma función. Declaramos las variables igual, los estados es lo mismo y la comparación es la misma. Cuando el estado actual es 1, si el estado pasado fue 2, se debe decrementar. Si el estado pasado es 4, se debe aumentar, al igual que en aChange. Esto nos indica en qué sentido está girando el motor y nos permite aumentar el contador o decrementarlo. Igual al final se actualiza la variable estado pasado con la variable estado para que realice la suma continua de los cambios de los estados. Por último tenemos la función giro a la derecha, turn right. Lo único que hace es escribir la salida digital X en nivel alto y la salida Y en nivel bajo, indicando al motor driver que debe girar en un sentido, en este caso de las manecillas del reloj. Y turn left es al contrario, X en estado bajo, Y en estado alto, y obliga al motor driver a que gire, a que le dé energía al motor de diferente manera, haciéndolo que gire en contrario a las manecillas del reloj. Esta es la implementación del código para la función de control de posición con un motor de corriente continua. Si nos damos cuenta, en realidad la parte de control es muy pequeña. Lo que es adquisición de datos es donde es más largo, que es adquirir los datos del encoder para saber exactamente hacia dónde está avanzando y cuánto nos falta para llegar, porque el contador es quien nos da esa información que viene del encoder. Por lo tanto, el contador nos indica la posición actual del motor y es lo realmente importante para realizar el control. Ahora vamos a ver el video de el programa trabajando con el hardware.
Si nos damos cuenta, aquí está lo que es la placa Arduino, el motor driver y el motor de corriente continua. Las conexiones, pues, de la placa de Arduino estamos tomando del pin de 3.3 volts y tierra para el encoder, que son los cables rojo y negro, y conectamos los cables blanco y verde en los pines 2 y 3, que son las entradas que declaramos para leer los canales A y B en este caso. Las salidas 4 y 5 digitales las declaramos como salidas, van conectadas a las pines IN1 y IN2 del motor driver, y la salida digital PWM o salida analógica de Arduino, que es la 11 habilitada con PWM, la mandamos a ENA. Si utilizan en el motor driver ENB, recuerden que los controles de giro deben pasarse a IN3 y IN4. Y por último, los cables naranja y amarillo del motor se conectan a las salidas del motor driver, que es donde recibe el voltaje. Vamos a ingresar un ángulo de 200. Y ahora ingresaremos un ángulo de 99. Podemos notar que para cuando introdujimos el ángulo de 200, la reacción fue más rápida que para el ángulo de 99. Podemos ver cómo inclusive se pasa y regresa, oscila un poco el motor. En cambio, cuando ingresamos 99, se mueve de manera más lenta y alcanza la posición sin oscilar. Esto se debe a que en esta parte, como les comentaba, el error, al ser más grande, la salida PWM es más grande. Por lo tanto, cuando el error es 200, la salida PWM empieza desde un nivel alto y va reduciéndose conforme el error tiende a 0. Entonces, cuando el error es más bajo, la salida PWM empieza desde un nivel más bajo y tiende a 0. Por lo tanto, el 99 es más lento. Y esto es la implementación del sistema de control de posición para un motor de corriente continua y su aplicación. Queda demostrada la funcionalidad del código para controlar un motor de corriente directa, y las aplicaciones están abiertas desde un servo de bajo costo hasta cambiando simplemente pequeñas partes del código, o podemos controlar otro tipo de actuadores, no simplemente el motor ni su posición. Aplicamos los conocimientos adquiridos durante el laboratorio de control clásico y logramos que el proyecto funcionara. Gracias.